Marcos Alencar, el nuevo y brillante CEO, sostuvo la jarra de leche. Abajo, la nueva limpiadora lo miraba, sin comprender su furia por un simple error. En esta empresa, la debilidad no se tolera, siseó él. Y frente a la oficina en silencio, la bañó en leche. No sabía que acababa de humillar a Clara Ferreira, la dueña de todo lo que él creía controlar. Clara Ferreira sentía el luto como un abrigo pesado en pleno verano. Hacía exactamente un mes que había enterrado a su padre, Antonio Ferreira, el legendario fundador y alma de Ferreira Holdings, un conglomerado industrial que era un pilar de la economía nacional. Ahora, a sus 28 años, ella era la única heredera de ese imperio, una reina sin reino, porque el trono que le correspondía en la sala del Consejo de Administración le parecía un trono extranjero. Su herida era la del duelo, sí, pero también la de una profunda desconexión. Amaba a su padre con una devoción infinita, pero él siempre había sido una figura distante, un gigante consumido por el fuego de su propia ambición. Le había dado todo el amor que un hombre ocupado podía dar, pero el lenguaje de su vida, el de los balances, las adquisiciones y las estrategias de mercado, era un idioma que ella apenas balbuceaba. En su última conversación, en la quietud de su habitación de hospital, Antonio le había hecho una petición final. «Clara, mi niña», había dicho, su voz un susurro ronco. «Este imperio será tuyo, pero no cometas mi error. Yo construí los muros, pero a menudo olvidé cuidar el jardín que había dentro. Antes de tomar tu lugar, antes de que te vean como la dueña, prométeme que conocerás el jardín. Prométeme que caminarás por los pasillos no como mi hija, sino como una más. Siente el pulso de la empresa desde abajo. Solo así entenderás lo que realmente construí». Esa promesa era la razón por la que ahora estaba de pie en un cuarto de servicio en el sótano del imponente edificio Ferreira, vistiendo un uniforme de limpieza azul que le quedaba un poco grande. Para el mundo, Clara Ferreira estaba en un viaje prolongado por Europa, procesando su duelo. Para las pocas personas en el edificio que se fijaban en ella, era simplemente Ana, la nueva empleada de la empresa de limpieza externa, una figura anónima destinada a pulir los suelos sobre los que caminaban los poderosos. El único que conocía su secreto era el señor Matías, el anciano director financiero y el amigo más leal de su padre. Fue él quien, con gran reticencia, la ayudó a organizar la artimaña. «Es una locura, Clara», le había dicho, «pero es exactamente el tipo de locura poética que a tu padre le habría encantado». Por otro lado del espectro de poder, en la oficina de la presidencia en el último piso, se sentaba Marcos Alencar. A sus 38 años, Marcos era la encarnación del éxito forjado a pulso. De origen humilde, había escalado la escalera corporativa con una combinación de inteligencia brillante, una ética de trabajo sobrehumana y una crueldad quirúrgica. Antonio Ferreira lo había descubierto, lo había apadrinado y en su testamento lo había nombrado su sucesor como CEO, creyendo que la mente estratégica de Marcos era lo que la empresa necesitaba para prosperar. Pero la herida de Marcos era tan profunda como la de Clara, aunque de una naturaleza distinta. Su ascenso meteórico lo había dejado con un miedo patológico al fracaso y un desprecio visceral por todo lo que él consideraba debilidad o privilegio. Odiaba la idea de la herencia, de la suerte, del derecho de nacimiento. Creía que el éxito solo era válido si se arrancaba al mundo con las propias manos. El sentimentalismo, la empatía, la vulnerabilidad, eran para él lujos peligrosos que una empresa no podía permitirse. Ahora que Antonio no estaba, se sentía libre para moldear la compañía a su imagen y semejanza. Una máquina perfectamente engrasada, eficiente y desalmada. En su primera semana como Ana, Clara comenzó a sentir el pulso de la empresa y le alarmó lo que encontró. La atmósfera que recordaba de sus visitas esporádicas cuando su padre vivía, una de camaradería ruidosa y caos creativo, había sido reemplazada por un silencio tenso y una palpable ansiedad. Marcos Alencar era un fantasma omnipresente. Sus memorandos, llenos de jerga corporativa sobre optimización sinérgica y paradigmas de rendimiento, llegaban a todas las bandejas de entrada, y su presencia en los pasillos hacía que la gente bajara la mirada y hablara en susurros. Los empleados parecían más eficientes. Sí,
pero también parecían más asustados. El jardín de su padre se estaba volviendo estéril. El día de la colisión, el universo pareció conspirar para crear la tormenta perfecta. Marcos había pasado la mañana en una tensa videoconferencia con un consorcio alemán. Era su primer gran acuerdo como CEO, una oportunidad para demostrar que no solo era el sucesor de Antonio, sino su superior. Pero la negociación fracasó estrepitosamente. Los alemanes consideraron su enfoque demasiado agresivo, su postura inflexible. La llamada terminó con un no rotundo. Para Marcos, fue una humillación pública frente al consejo que aún lo miraba con recelo. Salió de la sala de conferencias con una furia helada recorriéndole las venas. Necesitaba reafirmar su control, demostrar que, a pesar de ese revés, su autoridad era absoluta. Necesitaba un ejemplo, una víctima. Mientras tanto, Ana, Clara, estaba realizando sus tareas en el piso ejecutivo. Acababa de limpiar la pequeña cocina cuando uno de los jóvenes asistentes de marketing, corriendo para una reunión con Marcos, tropezó y derramó su café con leche sobre la impecable alfombra blanca. «¡Oh, no! ¡Lo siento tanto!», exclamó, antes de salir corriendo, aterrorizado por llegar tarde. Clara suspiró y fue a por su carrito para buscar el quitamanchas. Estaba de rodillas, frotando la mancha, cuando Marcos Alencar dobló la esquina. Él no vio al joven que había derramado el café. Solo la vio a ella, a la limpiadora, arrodillada junto a una mancha en su impoluto territorio. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz un látigo de hielo. Clara se levantó, sobresaltada. «Señor Alencar, hubo un pequeño accidente. Un empleado derramó su café. Ya lo estoy limpiando». Marcos la miró como si fuera un insecto. Para él, en su estado de ira, la mancha no era un simple accidente. Era un símbolo de la imperfección, del desorden, de la debilidad que tanto despreciaba. Y ella, la limpiadora, era la personificación de ese caos. «¿Un pequeño accidente?», repitió con un sarcasmo cruel. «En mi empresa no hay pequeños accidentes. Solo hay rendimiento o fracaso. Y esto», dijo, señalando la mancha con el pie, «es un fracaso. Un fracaso en mantener el estándar de excelencia que exijo». «Yo no lo derramé, señor», dijo Clara, su voz tranquila, aunque su corazón empezaba a latir con fuerza. «Pero es mi trabajo limpiarlo. Su trabajo es asegurarse de que estas cosas no sucedan. Su trabajo es la perfección», continuó él, su voz elevándose, atrayendo la atención de varios empleados que asomaban la cabeza desde sus cubículos. Sergio, el adulador jefe de personal de Marcos, apareció a su lado, observando la escena con una sonrisa mal disimulada. «No puede esperar que yo controle los movimientos de cada persona en la oficina, señor», replicó Clara, su instinto de defenderse superando su papel de empleada sumisa. Su respuesta, lógica y serena, fue como echar gasolina al fuego de la ira irracional de Marcos. Él la interpretó como un desafío directo a su autoridad. ¿Una simple limpiadora se atrevía a razonar con él? «No», siseó. «Entonces quizás no entiende la política de esta empresa. Aquí, la responsabilidad es total, y la falta de atención tiene consecuencias. Quizás necesita una lección práctica». Se giró y entró en la cocina. Clara lo vio coger una jarra de leche fresca de la nevera, la que se usaba para el café de todo el personal. Su mente no podía procesar lo que estaba a punto de suceder. Volvió a donde estaba ella, su rostro una máscara de furia fría. «Usted parece no entender la gravedad de un simple derrame», dijo, su voz peligrosamente baja. «Permítame que se lo demuestre». Y entonces, ante la mirada horrorizada y silenciosa de media docena de sus empleados, Marcos Alencar levantó la jarra y con un gesto deliberado y cruel, volcó todo su contenido sobre la cabeza de Clara. La leche fría y espesa le empapó el pelo, le chorreó por la frente y el rostro, cegándola por un instante. Sintió el líquido helado deslizarse por su cuello y empapar el cuello de su uniforme. El olor agrio de la leche llenó sus fosas nasales. Se quedó paralizada, temblando, no solo por el frío, sino por el shock y la humillación más profundos que había sentido en su vida. Lágrimas de impotencia y rabia se mezclaron con la leche que goteaba por sus mejillas. El silencio en la oficina era absoluto, sepulcral. Nadie se movía, nadie respiraba.
Solo se oía el sonido de la leche goteando sobre la alfombra, creando una nueva mancha, mucho más grande, a sus pies. Marcos la miró, a la mujer empapada y temblorosa, y por un instante vio un destello de algo en sus ojos que no era miedo. Era una chispa de acero, una promesa de fuego, pero la ignoró. Se giró hacia su audiencia de empleados petrificados. «Que esto sirva de lección», dijo, su voz resonando en el silencio. «En esta empresa, la debilidad no se tolera, ni la suciedad». Con eso, se dio la vuelta y se dirigió a su despacho, dejando a Clara de pie en medio de su propia humillación, mientras el alma de su padre, encarnada en ella, lloraba en silencio. El incidente gatillo había ocurrido, un acto de tiranía tan extremo que había sellado el destino de Marcos Alencar, aunque él, en su ciega arrogancia, era completamente ajeno al hecho de que acababa de declarar la guerra a la verdadera dueña de su mundo. El tiempo pareció congelarse en la fracción de segundo en que la última gota de leche cayó del cartón. Clara se quedó inmóvil, el frío del líquido empapando su piel y su ropa. Un frío que no era nada comparado con el hielo que se instaló en su corazón. A su alrededor, el silencio de la oficina era una pared de sonido, un vacío lleno de los ojos horrorizados de los empleados que habían presenciado su humillación. Vio sus rostros, algunos con una piedad avergonzada, otros con una curiosidad morbosa, y unos pocos, como Sergio, el jefe de personal, con una mal disimulada satisfacción. Pero a través del velo de leche y lágrimas, sus ojos se encontraron con los de Marcos Alencar, y en esa mirada, ella no proyectó la imagen de una víctima rota. Su dolor, su rabia y su conmoción se destilaron en un instante de pura y gélida furia. Fue una mirada que lo desnudó, que atravesó su fachada de poder y vio al niño inseguro y cruel que se escondía debajo. Fue una mirada que, sin una sola palabra, le prometió consecuencias. Luego, con una dignidad que pareció un milagro en esas circunstancias, Clara se irguió. No se secó el rostro, no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y con la leche goteando de su pelo y su uniforme, caminó. Atravesó la oficina en un silencio absoluto. El mar de empleados se abrió a su paso, como si fuera una aparición trágica. Cada paso que daba sobre la alfombra de lujo era un martillazo en la conciencia de la habitación. Salió por las puertas de cristal del piso ejecutivo, llamó al ascensor y desapareció, dejando tras de sí un charco de leche y una atmósfera cargada de una vergüenza imborrable. Una vez dentro del ascensor, sola, la máscara de acero se derrumbó, se apoyó contra la pared, y su cuerpo fue sacudido por temblores incontrolables. La humillación la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aire. No lloró. La herida era demasiado profunda para las lágrimas. Era una quemadura helada de rabia. La rabia hacia Marcos, por su crueldad. La rabia hacia sí misma, por su impotencia en ese momento. Y una rabia profunda y dolorosa hacia su padre, por haber confiado su legado a un hombre así. Llegó al vestuario del sótano, se quitó el uniforme empapado y se vistió con su ropa de calle. Cada movimiento era mecánico, automático. Su mente era un torbellino. Su primer impulso fue tomar el teléfono, llamar al presidente del consejo y destruir a Marcos Alencar. Tenía el poder para hacerlo. Una sola llamada, y el brillante CEO sería historia. Una nota a pie de página vergonzosa en los anales de la compañía. La venganza era un plato que podía servirse de inmediato, y ardía en su garganta con un sabor metálico. Pero la voz de su padre resonó en su memoria. Siente el pulso de la empresa desde abajo. Solo así entenderás lo que realmente construí. ¿Era esto lo que su padre quería que entendiera? ¿Que la empresa estaba en manos de un tirano? Con manos temblorosas, marcó el número privado del señor Matías. «Clara, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?» La voz del anciano director financiero sonaba alarmada. Ya le habían llegado los rumores. En una empresa, las malas noticias viajan a la velocidad de la luz. «Quiero que lo despidas, Matías», dijo Clara, su voz plana y carente de emoción, lo cual era más aterrador que cualquier grito. «Ahora mismo, convoca una reunión de emergencia del consejo. Invoca mi poder como accionista mayoritaria. No quiero volver a ver su cara en mi edificio». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Clara, hija»,
comenzó Matías con cautela. Lo que ese hombre te ha hecho es imperdonable. Es un acto de una bajeza que clama al cielo. Y si me ordenas que lo haga, lo haré sin dudarlo. Pero permíteme que te pregunte algo, en nombre de la amistad que le profesaba a tu padre. ¿Por qué crees que Antonio eligió a Marcos? ¿Por qué se equivocó?, espetó Clara. ¿Porque no vio al monstruo que era? O quizás vio algo más, sugirió Matías suavemente. Vio una brillantez sin igual, una ambición que le recordaba a la suya propia. Pero también debió de ver la herida que impulsaba esa ambición. Clara, lo que Marcos ha hecho no es un síntoma de su fortaleza, sino de su pánico. Está aterrorizado. Y un hombre aterrorizado con poder es el animal más peligroso del mundo. Si lo despides ahora, resolverás tu necesidad de venganza, sí. Pero no entenderás la enfermedad que aqueja al jardín de tu padre. No sabrás por qué las flores se están marchitando. Tu padre te pidió que sintieras el pulso de la empresa. Acabas de sentir su peor arritmia. Despedir al médico no siempre cura la enfermedad. A veces, hay que entender el origen del mal. Las palabras de Matías fueron como un bálsamo de lógica fría sobre su herida ardiente. La venganza era fácil. La comprensión era difícil. Su misión original no era tomar el control, sino entender. Y este incidente, por más doloroso y personal que fuera, era el dato más importante que había recopilado. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó Clara, su voz finalmente quebrándose un poco. Desaparece, dijo Matías. Ana, la limpiadora, ha renunciado. No volverá. Dejemos que Marcos se cueza en el jugo de su propia crueldad. Dejemos que se enfrente al silencio, a la ausencia de consecuencias. Un hombre como él está preparado para una guerra, no para un vacío. Observa desde la distancia qué hace cuando se enfrenta al fantasma de sus propias acciones. Es la única forma de saber si hay algo que salvar en él, o si la empresa necesita una amputación. Clara cerró los ojos, la decisión formándose en su mente. La venganza podía esperar. La comprensión era prioritaria. De acuerdo, Matías. Ana ha desaparecido. Asegúrate de que no haya rastro de ella, ni en la empresa de limpieza, ni en ningún sitio. Mientras tanto, en el piso 40, Marcos Alencar no sentía el triunfo que había anticipado. La imagen de la mirada de Clara lo perseguía, esa chispa de acero. Se sentó en su despacho, el silencio de la oficina ahora acusador. Esperaba que la mujer llorara, suplicara, se quejara. Eso lo habría puesto en una posición de poder, de magnanimidad condescendiente, pero su salida silenciosa y digna lo había despojado de esa victoria. Al día siguiente, cuando Vargas le informó que Ana no se había presentado, sintió una punzada de algo que no supo identificar. ¿Alivio o era decepción? Le ordenó a Vargas que se pusiera en contacto con la empresa de limpieza y se asegurara de que la mujer recibiera una indemnización generosa a cambio de su silencio. Era la forma en que el mundo de Marcos funcionaba. Los problemas se solucionaban con dinero. Pero una hora más tarde, Vargas volvió a su despacho con una expresión de desconcierto. «Señor, hay un problema. La empresa de limpieza dice que no tienen a ninguna Ana en sus registros recientes. Hubo una empleada temporal con ese nombre, pero su contrato era de una semana y terminó ayer. No tienen una dirección de contacto ni un número de cuenta bancaria. Simplemente, ya no existe». La noticia desconcertó a Marcos. ¿Cómo era posible? ¿Una empleada fantasma? Su necesidad de controlar la situación, de cerrar el capítulo, se vio frustrada. La limpiadora se había desvanecido, dejando tras de sí solo el recuerdo de su humillación y una inquietante falta de resolución. Era un cabo suelto, y Marcos odiaba los cabos sueltos. En los días que siguieron, intentó sumergirse en el trabajo, pero el fantasma de Ana parecía haberse quedado en la oficina. Notó el cambio en el ambiente. Los empleados evitaban su mirada. Las conversaciones se detenían en seco cuando él pasaba. La risa, que antes a veces se oía en los pasillos, había desaparecido por completo. El miedo que él había cultivado como una herramienta de gestión se había vuelto denso, tóxico, paralizante. La primera revelación de Marcos no llegó en un momento de epifanía, sino a través de una serie de pequeñas y dolorosas observaciones. Comenzó en una reunión de brainstorming para un nuevo proyecto de software. Él expuso su visión y pidió ideas. La respuesta fue un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a ofrecer una sugerencia.
por miedo a que fuera considerada imperfecta, por miedo a atraer su ira. La sala estaba llena de las mentes más brillantes que el dinero podía comprar, y estaban todas paralizadas por el terror. La sesión, que debería haber sido una explosión de creatividad, fue un funeral. La segunda observación fue más directa. Un joven ingeniero de software, uno de los talentos más prometedores de la empresa, fichado personalmente por su padre, presentó su renuncia. Marcos lo convocó a su despacho, ofendido por la deserción. «¿Por qué se va, Benítez?», preguntó Marcos, su tono cortante. «La competencia le ha ofrecido más dinero. ¿Es eso?». El joven, un chico normalmente tímido, levantó la vista, y por primera vez, Marcos vio en él no miedo, sino una tranquila resolución. «No, señor Alencar. De hecho, me han ofrecido un poco menos. Me voy porque necesito un lugar donde pueda respirar». «¿Respirar?», repitió Marcos con desdén. «Sí, señor. Respirar. Un lugar donde un error sea una oportunidad para aprender, no un crimen capital. Un lugar donde se valore la colaboración, no el miedo». Cuando don Antonio dirigía esta empresa, nos animaba a arriesgarnos, a fallar, a levantarnos. Era un lugar vibrante. Ahora es un lugar donde todos tenemos miedo de derramar el café. La frase golpeó a Marcos con la fuerza de un puñetazo. El joven no sabía lo literal que era su metáfora, y se fue, dejando a Marcos solo en el silencio de su oficina, con el eco de sus palabras resonando en las paredes. La revelación final le llegó esa misma tarde. Estaba revisando los informes de progreso del proyecto alemán, el que había fracasado. Leyendo entre líneas, se dio cuenta de que los problemas que habían hundido el acuerdo no habían surgido de repente. Habían estado allí durante semanas. Pequeñas señales de alarma, problemas técnicos menores que su equipo no le había comunicado. ¿Por qué? La respuesta era obvia y terrible. Porque tenían miedo. Miedo de llevarle malas noticias, miedo de admitir un contratiempo, miedo de que la ira del CEO cayera sobre ellos. Se reclinó en su silla, la verdad cayendo sobre él como una avalancha. Su estilo de liderazgo no estaba creando una máquina eficiente y perfecta. Estaba creando una cultura de la mentira, una organización frágil y quebradiza, donde la información no fluía y la creatividad moría. La búsqueda de la perfección había generado el engaño perfecto. Su tiranía no era una muestra de fuerza, sino el agente corrosivo que estaba disolviendo el legado de su mentor desde dentro. Y en el centro de esa revelación, vio el rostro de Ana. La humillación de la limpiadora ya no era un incidente aislado. Se había convertido en el símbolo de su propio y rotundo fracaso como líder. Ella no era la debilidad que él había intentado purgar. Era el espejo en el que ahora se reflejaba la enfermedad de su propia gestión. Marcos se levantó y se acercó al retrato de Antonio Ferreira. «Fracasé, ¿verdad?», le susurró al óleo. «Estoy destruyendo todo lo que construiste, y ni siquiera sé por dónde empezar a arreglarlo». Estaba solo, por primera vez verdaderamente solo, no con la soledad del poder, sino con la del fracaso. Y el misterio de la limpiadora desaparecida se convirtió en algo más. Ya no era un cabo suelto que resolver. Era el enigma que tenía que descifrar para entender la magnitud de su propio desastre. Su jornada acababa de empezar, y el primer descubrimiento no había sido sobre ella, sino sobre la devastadora verdad de sí mismo. Los días que siguieron a la renuncia del joven ingeniero Benítez fueron para Marcos Alencar una lenta tortura. La revelación de que su estilo de liderazgo estaba creando una cultura de miedo y estancamiento no era una idea abstracta, sino una realidad palpable que veía en cada rincón de la oficina. Veía el miedo en los ojos de sus gerentes de proyecto, que ahora le presentaban informes adornados y optimistas, desprovistos de cualquier problema real. Veía la falta de iniciativa en sus equipos creativos, que producían ideas seguras y predecibles, evitando cualquier riesgo que pudiera atraer su ira. La máquina perfecta que había soñado construir se estaba oxidando por dentro, carcomida por el terror que él mismo había instilado. Y en el centro de todo, como un sol negro, estaba el recuerdo de Ana, la limpiadora fantasma. Su ausencia era más poderosa que cualquier presencia. Se había convertido en el símbolo de su fracaso, en la personificación de la dignidad que él había intentado pisotear y que, en su lugar,
Había terminado por exponer su propia fragilidad. La obsesión por encontrarla creció, pero su motivación había cambiado. Ya no se trataba de mitigar un riesgo legal o de cerrar un capítulo incómodo. Se trataba de una necesidad desesperada de entender. Sentía, con una certeza irracional, que si podía encontrarla, si podía enfrentarse a ella, de alguna manera podría empezar a entender cómo arreglar el desastre que había creado. Comenzó una investigación personal y secreta. Pasó horas revisando los registros de la empresa de limpieza externa, pero como ya sabía, no había nada. El nombre Ana era un fantasma en el sistema. Revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del día del incidente, una forma de autotortura. Vio la escena repetirse en un silencio granulado, su propia figura, rígida de ira, el acto cruel y deliberado, y el rostro de ella, una mezcla de shock y una insondable tristeza. Pero cuando intentó seguirla con las cámaras hasta la salida, descubrió que ella había evitado hábilmente la mayoría de los ángulos, saliendo por una puerta de servicio del sótano, cuya cámara, casualmente, estaba en mantenimiento. Todo parecía diseñado para que se desvaneciera sin dejar rastro. Su comportamiento errático no pasó desapercibido. Sergio, su jefe de personal, lo abordó un día en su oficina, con una expresión de falsa preocupación. «Marcos», dijo, usando su nombre de pila en un intento de crear una falsa intimidad. «Me preocupas. El equipo te nota ausente, obsesionado con el pasado. El incidente con la limpiadora fue desafortunado, pero ya ha pasado más de una semana. La mujer se ha ido. Probablemente ha encontrado otro trabajo y se ha olvidado del asunto. Debemos mirar hacia adelante. La Junta está nerviosa por el acuerdo alemán. Necesitan ver a un líder fuerte y centrado, no a alguien distraído por asuntos menores». Las palabras de Sergio, el obstáculo de la lógica, representaban todo lo que Marcos había creído alguna vez. Eran pragmáticas, cínicas y completamente vacías. «¿Un asunto menor, Sergio?», replicó Marcos, su voz peligrosamente tranquila. «¿Te parece un asunto menor que nuestros mejores talentos estén renunciando porque tienen miedo de hablar? ¿Te parece un asunto menor que nuestros equipos creativos estén paralizados por el pánico? Lo que pasó con esa mujer no fue un incidente. Fue un síntoma de una enfermedad que yo he creado en esta empresa. Y no voy a mirar hacia adelante hasta que no entienda la causa de esa enfermedad». Sergio retrocedió, sorprendido por la intensidad y la inesperada introspección de su jefe. Se retiró murmurando excusas, pero Marcos supo que acababa de confirmar las sospechas de su subordinado. El CEO se había vuelto blando, impredecible. Sintiéndose frustrado por los callejones sin salida de su propia investigación, Marcos tomó una decisión que iba en contra de su orgullo. Contrató ayuda externa. Contactó con una de las agencias de investigación privada más caras y discretas de la ciudad, una firma que normalmente utilizaba para realizar verificaciones de antecedentes de ejecutivos de alto nivel o para investigar a competidores. El encuentro tuvo lugar en un hotel anónimo. El investigador principal, un hombre llamado Fábregas, era la personificación de la eficiencia discreta. Escuchó el relato de Marcos, que presentó el caso como la búsqueda de una ex empleada para entregarle una compensación. Le dio a Fábregas la única pieza de evidencia que tenía, una captura de pantalla de alta resolución del rostro de Ana, extraída de las grabaciones de seguridad. «Encuéntrela», ordenó Marcos. «No me importa el coste. Necesito saber quién es y dónde está». Pasó otra semana. Una semana de tensión en la que Marcos intentaba dirigir una empresa cuyo pulso ya no sentía, mientras esperaba noticias de Fábregas. El investigador le llamaba cada 2 días con el mismo informe frustrante. «Seguimos sin nada, señor Alencar. El reconocimiento facial no arroja ninguna coincidencia en las bases de datos criminales, de empleo o de seguridad social. Es como si su Ana no existiera». La frustración de Marcos crecía con cada llamada. ¿Era posible que una persona simplemente se desvaneciera en una ciudad moderna? La idea lo enloquecía, alimentando su sensación de que había algo mucho más grande y extraño en juego. Y entonces, una tarde, su teléfono privado sonó. Era Fábregas. «Señor Alencar», dijo el investigador, y por primera vez había una nota de excitación en su voz. «Tenemos algo. Es muy extraño». «¿Qué es? ¿La ha encontrado?», preguntó Marcos incorporándose en su silla. «Sí y no»,
respondió Fábregas. No hemos encontrado a Ana, pero hemos encontrado a la mujer de la fotografía. El reconocimiento facial finalmente ha dado una coincidencia, pero no en una base de datos de empleo. ¿Entonces dónde?, urgió Marcos. En la sección de sociedad de una revista de lujo de hace 6 meses. Hay una foto suya en la gala benéfica anual del Museo Nacional de Arte. No estaba trabajando, señor Alencar. Estaba sentada en la mesa principal, junto al difunto alcalde y un par de ministros. Marcos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué está diciendo, Fábregas? Eso es imposible. Es un error. Yo mismo la vi. Llevaba un uniforme de limpiadora. No hay error, señor. La coincidencia facial es del 99.8%, pero hay más. En el pie de foto se la identifica. Su nombre no es Ana. Fábregas hizo una pausa, como para dar más efecto a sus siguientes palabras. Su nombre es Clara, Clara Ferreira. El nombre lo golpeó con la fuerza de un rayo. Ferreira, el mismo apellido que el de su mentor, el de su predecesor, el de la empresa. No podía ser. Era una coincidencia absurda, una broma cósmica. Fábregas, dijo Marcos, su voz un hilo. Necesito que verifique esa información. Necesito que esté 100% seguro. Necesito saber quién es Clara Ferreira. Entendido, señor. Le llamaré en cuanto tenga la confirmación final, dijo el investigador antes de colgar. Marcos se quedó mirando el teléfono, su mente dando vueltas, negándose a procesar la implicación de lo que acababa de oír. Se levantó y caminó hacia el retrato de Antonio Ferreira. Miró el rostro pintado de su mentor, buscando respuestas, pero solo encontró su propia y aterrorizada confusión reflejada en el barniz del lienzo. La espera de la siguiente llamada fue la hora más larga de su vida. Cada minuto se estiraba en una eternidad de ansiedad. Finalmente, el teléfono volvió a sonar. «Señor Alencar», dijo Fábregas, su voz ahora desprovista de cualquier emoción, plana y profesional. «La información está confirmada, y la situación es más compleja de lo que imaginábamos. He preparado un informe completo con toda la documentación. Se lo he enviado a su correo encriptado. Le sugiero que lo lea sentado». Marcos colgó, con la mano temblando. Abrió su ordenador portátil, introdujo sus contraseñas y accedió al correo. Allí estaba, un archivo adjunto titulado Informe Confidencial CF. Lo descargó y lo abrió. Y allí, en la pantalla, en blanco y negro, estaba la gran revelación. La verdad absoluta y demoledora. El informe era exhaustivo. Contenía el certificado de nacimiento de Clara Ferreira. Nombre del padre, Antonio Ferreira. Nombre de la madre, Elena Ferreira. Contenía recortes de prensa de su infancia y adolescencia, siempre al lado de su poderoso padre. Contenía los documentos de su graduación en una prestigiosa universidad europea. Y finalmente, contenía el documento que destrozó el mundo de Marcos, una copia del testamento de Antonio Ferreira. La cláusula era clara e inequívoca. Lego la totalidad de mis acciones y, por tanto, el control mayoritario de Ferreira Holdings a mi única hija, Clara Ferreira. Un sonido animal, un gemido de puro horror, escapó de los labios de Marcos. Se echó hacia atrás en su silla, como si hubiera recibido un disparo. La habitación comenzó a dar vueltas. La mujer, la limpiadora, Ana, la mujer a la que había gritado, a la que había despreciado, a la que había bañado en leche en un acto de humillación pública, era Clara Ferreira, la hija de su mentor, la heredera del imperio, la dueña de la empresa, su verdadera jefa. La comprensión lo golpeó con una fuerza física, dejándolo sin aire. El incidente de la leche se repitió en su mente, pero esta vez con una claridad espantosa. Cada palabra insultante, cada gesto de desprecio, ahora estaba dirigido a la mujer que tenía el poder absoluto de destruirlo con un chasquido de dedos. Entendió el uniforme, el anonimato, la promesa a su padre. Estaba conociendo el jardín, y él, el jardinero jefe, había resultado ser un vándalo. Su arrogancia, su crueldad, su estupidez, todo se le presentó en un instante de una claridad insoportable. No había cometido un error. Había cometido un suicidio profesional y moral. Había traicionado la confianza del hombre que le había dado una oportunidad, que lo había levantado de la nada. Había humillado a la única persona en el mundo
a la que debía el máximo respeto y lealtad. Se cubrió la cara con las manos, pero no pudo bloquear la imagen de sus ojos, de su mirada de acero justo después de la humillación. Ahora entendía esa mirada. No era solo la de una mujer herida, era la de una reina ultrajada. El miedo, un miedo frío y paralizante que nunca antes había conocido, se apoderó de él. ¿Qué haría ella? ¿Por qué no lo había despedido ya? El silencio, su desaparición, ahora adquirían un nuevo y ominoso significado. No era una víctima que había huido, era una depredadora que se había retirado a las sombras para observar a su presa. Estaba acabado, completamente y sin remedio. El informe en su pantalla no era solo información, era su sentencia de muerte. Y mientras se quedaba allí, solo en la cima de un imperio que ya no le pertenecía, Marcos Alencar comprendió que su caída no sería causada por un mal negocio o por una junta hostil, sino por un simple cartón de leche y la inconmensurable ceguera de su propia y estúpida arrogancia. La noche que siguió a la revelación fue para Marcos Alencar un descenso a un infierno personal que nunca había imaginado. El lujoso apartamento que siempre había considerado un símbolo de su éxito se convirtió en una celda de tortura. Cada objeto de diseño, cada vista panorámica de la ciudad, le parecía una burla. Caminaba de un lado a otro, el informe de Fábregas abierto en la pantalla de su tablet como una herida digital. La imagen de Clara Ferreira en la gala benéfica se superponía a la de Ana, de rodillas en el suelo de la oficina, y la disonancia era tan violenta que le provocaba náuseas. El miedo inicial, un terror paralizante a ser despedido y destruido, dio paso lentamente a algo mucho más profundo y doloroso, una autoconciencia aplastante. Se vio a sí mismo con una claridad que lo repugnaba. Vio al niño pobre que había luchado con uñas y dientes para salir de la miseria, solo para convertirse en un tirano que infligía a otros la misma humillación que él siempre había temido. Vio al protegido de Antonio Ferreira, el hombre que le había dado todo, traicionando su confianza de la manera más vil posible. Había atacado a la única persona que Antonio había amado por encima de su propio imperio. La pregunta que lo atormentaba ya no era ¿qué me va a hacer ella?, sino ¿cómo he podido hacer esto? La humillación que le infligió a Clara ahora se sentía como un acto de autoinmolación. Había quemado el puente hacia su propio mentor, hacia su propio pasado y, sin duda, hacia su futuro. Al amanecer, tras una noche en vela, el pánico se había asentado en una especie de resolución sombría y resignada. No podía huir, no podía esconderse, no podía sobornar para salir de esto. Solo había un camino posible, la rendición total. Tenía que enfrentarse a ella, no como CEO, sino como el culpable que era, y aceptar su sentencia, fuera la que fuera. Sabía que no podía simplemente presentarse en su puerta. Eso sería otra violación, otra presunción de acceso. Ahora entendía que el guardián de la puerta, el único canal apropiado para llegar a la reina en su exilio autoimpuesto, era el señor Matías. Con manos que temblaban visiblemente, marcó el número del director financiero. «Matías», dijo cuando el anciano contestó, su propia voz sonando extraña y hueca en sus oídos. «Señor Alencar». La voz de Matías era gélida, desprovista de su habitual calidez. Era la voz de un protector leal, guardando a su tesoro. «Sé quién es ella, Matías», dijo Marcos, sin preámbulos. «Lo sé todo, sé que es Clara, y necesito pedirle una audiencia. No como su CEO, como un hombre que tiene que suplicar por su perdón. Por favor, transmítale mi petición. Aceptaré cualquier condición, cualquier lugar, cualquier hora. Solo necesito 5 minutos». Hubo un largo y pesado silencio al otro lado. Marcos podía casi oír el desprecio del anciano. «Transmitiré su mensaje, señor Alencar, pero no le prometo nada. La señora Ferreira no tiene ninguna obligación de concederle ni un segundo de su tiempo». La llamada terminó, dejando a Marcos en un limbo de agonía. Esperó durante horas, cada minuto una eternidad. No fue a la oficina. No podía. ¿Cómo podía sentarse en la silla de Antonio, mirar su retrato, sabiendo lo que sabía? Finalmente, a mediodía, su teléfono sonó. Era un número privado. «La señora Ferreira lo recibirá mañana a las 10 en la finca familiar», dijo la voz de Matías, tan impersonal como la de un autómata.
Venga solo. Y colgó. El viaje a la finca Ferreira al día siguiente fue el más largo de la vida de Marcos. La finca, ubicada en las colinas a las afueras de la ciudad, era un lugar legendario. El santuario privado donde Antonio había criado a su hija, lejos del voraz mundo de los negocios. Marcos había estado allí una sola vez, para el funeral de su mentor. Ahora volvía como el asesino del legado de ese mismo hombre. Condujo él mismo, el coche deslizándose por las carreteras sinuosas. Cuando llegó a las imponentes puertas de hierro forjado, y éstas se abrieron para él, sintió que cruzaba las puertas del purgatorio. El largo camino de entrada, flanqueado por robles centenarios, lo llevó hasta una magnífica casa de campo de piedra y madera, un lugar que respiraba historia, calidez y una riqueza discreta y arraigada. Era el antídoto perfecto para sus rascacielos de cristal y acero. Un mayordomo lo condujo en silencio a través de un vestíbulo lleno de luz hasta una biblioteca. Las paredes estaban cubiertas desde el suelo hasta el techo con miles de libros. Un fuego crepitaba en la chimenea, y a través de los ventanales se veía un jardín inmaculado. Y allí, de pie junto a la ventana, estaba ella. Clara Ferreira se giró para mirarlo. No era Ana, la limpiadora asustada. Tampoco era la mujer empapada en leche. Era una figura de una compostura y un poder serenos que lo dejaron sin aliento. Llevaba un sencillo pero elegante vestido de cachemira, su pelo recogido, su rostro desprovisto de maquillaje, pero sus ojos eran los de una emperatriz evaluando a un vasallo traidor. A su lado, de pie como una torre de lealtad, estaba el señor Matías. «Señor Alencar», dijo Clara, su voz tranquila pero cortando el aire como un diamante. «Tiene sus 5 minutos». Marcos sintió que la garganta se le secaba. Todo el discurso que había ensayado se desvaneció de su mente. Solo quedaba la verdad cruda y fea. «Señora Ferreira». «Clara», comenzó, su voz apenas un susurro. «No estoy aquí para poner excusas. No las hay. Lo que hice no fue un error de juicio. Fue un acto de una crueldad y una arrogancia imperdonables. Fue un reflejo de la peor parte de mí mismo, la parte que su padre intentó civilizar y en la que fracasó». Caminó hacia el centro de la habitación y depositó su maletín sobre una mesa de café. Lo abrió y sacó un único documento. «He venido a hacer lo único que puedo hacer», continuó, deslizando el papel sobre la mesa hacia ella. «Esta es mi renuncia, inmediata y sin condiciones. Le devuelvo la empresa que su padre me confió y que yo he demostrado ser indigno de dirigir. Es lo mínimo que puedo hacer. Lo segundo que he venido a hacer es pedirle perdón, aunque sé que no lo merezco. No solo por la humillación personal, sino por la traición a la confianza de su padre. He deshonrado su memoria, y eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida». Terminó de hablar, con el corazón martilleando contra sus costillas, esperando la explosión, la condena, la orden fría de que se marchara. Clara no miró el papel. Sus ojos no se apartaron de los de él. Lo estudió en silencio durante un largo momento, un silencio tan pesado que Marcos sintió que se ahogaba en él. Podía ver el conflicto en su interior, la ira justa luchando contra una curiosidad analítica, la herida personal luchando contra el legado de su padre. Finalmente, habló. «La venganza sería fácil, señor Alencar», dijo, su voz todavía tranquila. «Despedirlo, destruirlo profesionalmente, asegurarme de que nunca más vuelva a ocupar un puesto de poder. Créame, he pasado el último mes fantaseando con cada detalle de ese escenario. Sería justo». Y, sin embargo, hizo una pausa, caminando lentamente por la habitación. «Mi padre confiaba en usted. Vio una brillantez en su interior que superaba su brutalidad. Creía que usted tenía la capacidad de llevar su empresa hacia el futuro. Me dijo que, si me perdía, debía buscar a la señora Moreno», dijo, y fue la primera vez que una leve sonrisa irónica tocó sus labios. «Resulta que ambos estábamos perdidos y disfrazados. La pregunta que tengo que responder no es si usted merece ser castigado. La respuesta a eso es un sí rotundo. La pregunta es si el hombre en el que mi padre creía todavía existe, enterrado bajo el tirano en el que se ha convertido». Se detuvo frente a él. Su renuncia es rechazada. Marcos la miró, atónito. «¿Qué? ¿Ha oído bien?», dijo Clara. «Usar su dimisión es la salida fácil.
Para ambos. Usted se iría, se castigaría a sí mismo y eventualmente encontraría otro puesto. Yo satisfaría mi ira y luego tendría que encontrar a otro CEO. No. Su castigo no será el exilio, señor Alencar. Su castigo será la redención. La atmósfera en la sala cambió. Ya no era un juicio. Era una renegociación de los términos del universo de Marcos. Usted seguirá siendo el CEO de Ferreira Holdings, continuó Clara, su voz ahora la de una comandante en jefe. Seguirá utilizando su brillante mente estratégica para dirigir esta empresa, pero ya no tendrá poder absoluto. A partir de este momento, usted me responde a mí, directamente. Cada decisión estratégica importante, cada nombramiento ejecutivo, cada cambio de política, pasará por mi aprobación y la del señor Matías. Señaló la silla frente al escritorio de su padre. Esa silla ya no es su trono, es su puesto de trabajo. Y su trabajo ya no es solo aumentar los beneficios. Su nuevo trabajo es, junto a mí, sanar la cultura que ha envenenado. Desmantelará, pieza por pieza, el régimen de miedo que ha construido y lo reemplazará con el de respeto y creatividad que mi padre valoraba. Va a aprender el nombre de cada empleado, va a escuchar sus ideas, va a valorar a las personas por encima de los procesos. Su mirada se volvió dura como el acero. Usted no se va a ninguna parte. Se va a quedar y va a arreglar el desastre que ha creado. Cada día vendrá a trabajar sabiendo que la mujer a la que humilló es su jefa. Cada día tendrá que ganarse su puesto. Cada día tendrá que demostrar que es digno de la fe que mi padre depositó en usted. Esa será su penitencia. Y esa, si es que existe, será su única vía hacia la redención. Marcos se quedó sin palabras, abrumado por la magnitud de su propuesta. No era el perdón, no era el castigo que esperaba. Era algo mucho más complejo. Una segunda oportunidad, pero encadenada a una servidumbre moral. Era una sentencia de trabajo forzado para la reconstrucción de su propia alma. ¿Acepta los términos, señor Alencar?, preguntó Clara, su voz no dejando lugar a la negociación. Él la miró, a esta mujer increíblemente fuerte y sabia, que había surgido de las cenizas de la humillación que él le había causado. Vio en ella no solo a la hija de su mentor, sino a una líder nata. Y por primera vez, no sintió la presión de competir, sino el impulso de servir. Sí, señora Ferreira, dijo, su voz firme por primera vez. Acepto los términos. En ese momento, la vieja dinámica de poder se hizo añicos. Ya no eran el jefe y la limpiadora, ni el CEO y la dueña. Se habían convertido en algo nuevo, algo tenso y frágil. Una alianza forjada en la humillación y la traición, unidas por la memoria de un gran hombre. Su futuro juntos sería una batalla diaria, una prueba constante. Pero para Marcos, por primera vez en su vida, el camino que tenía por delante, aunque arduo y humillante, tenía un propósito claro. No se trataba de construir un imperio, sino de reconstruir a un hombre. La nueva alianza forjada en la biblioteca de la finca Ferreira no fue un bálsamo de paz, sino el inicio de una guerra de trincheras. Marcos Alencar regresó a la oficina al día siguiente como un general despojado de su autoridad absoluta, obligado a gobernar bajo la atenta mirada de un poder superior que, para el resto del mundo, era invisible. Para los empleados, el CEO había vuelto de un breve permiso, pero algo en él había cambiado. Su energía frenética y su ira latente habían sido reemplazadas por una gravedad sombría y una intensidad introvertida que resultaba casi más inquietante. Clara, por su parte, no asumió un rol público de inmediato. Siguiendo el consejo de Matías, su presencia fue sutil. Oficialmente, fue contratada como consultora estratégica personal del CEO, una posición lo suficientemente vaga como para no levantar sospechas, pero que le daba acceso sin restricciones a todas las áreas de la empresa. Pasaba sus días en una discreta oficina contigua a la de Marcos, revisando informes, analizando la estructura de la empresa y, sobre todo, observando. Su dinámica de trabajo era un campo de minas. Marcos, por instinto, seguía recurriendo a sus viejos métodos. Ante un informe de ventas decepcionante, su primer impulso era convocar una reunión para humillar públicamente al jefe de departamento. Pero antes de que pudiera levantar el teléfono, la puerta de su oficina se abría, y Clara entraba, sin decir una palabra,
simplemente mirándolo. Esa mirada era suficiente para detenerlo. «Hay otra manera, Marcos», decía ella con calma. Y en lugar de una ejecución pública, se sentaban con el jefe de departamento. Le preguntaban por los problemas, escuchaban sus frustraciones y trabajaban juntos en una solución. Para Marcos, este proceso era exasperantemente lento y, en su opinión, ineficiente. Pero, para su sorpresa, empezó a ver resultados. Pequeños, al principio. Un equipo que se sentía escuchado comenzó a proponer nuevas ideas. Un gerente que esperaba ser despedido al recibir apoyo redobló sus esfuerzos con una lealtad renovada. Sin embargo, estaban intentando curar una enfermedad muy avanzada. Años de liderazgo basado en el miedo habían creado una cultura de secretismo y aversión al riesgo. Los problemas no se comunicaban hacia arriba por miedo a las represalias. Los proyectos se estancaban porque nadie se atrevía a tomar una decisión innovadora que pudiera fracasar. La empresa, que por fuera parecía un gigante robusto, estaba sufriendo una hemorragia interna. La crisis, cuando finalmente estalló, no vino de un enemigo externo, sino que fue la consecuencia inevitable de esta cultura tóxica. El proyecto Titán, el lanzamiento de software más ambicioso en la historia de la compañía, un proyecto que el propio Marcos había iniciado para superar a su padre, estaba a punto de colapsar. Llevaba meses de retraso y se había excedido en el presupuesto, pero los informes que llegaban a Marcos, filtrados por capas de gerentes aterrorizados, siempre habían sido optimistas. La verdad salió a la luz de la forma más brutal posible. Una filtración anónima a un influyente blog de tecnología. El artículo, titulado «El Titán de papel de Aguilar Corp», detallaba fallos críticos en el código, problemas de seguridad y un equipo de desarrollo desmoralizado y al borde del motín. La noticia se extendió como la pólvora. Las acciones de Ferreira Holdings se desplomaron en cuestión de horas. Los clientes más importantes empezaron a llamar, exigiendo respuestas, y el consejo de administración, que ya estaba nervioso, convocó una reunión de emergencia. La noche antes de la reunión fue la más larga de la vida profesional de Marcos. Él, Clara y el señor Matías se encerraron en la sala de juntas, con los verdaderos informes del proyecto Titán, finalmente desenterrados, extendidos sobre la mesa. El panorama era desolador. El software no solo estaba inacabado, sino que era fundamentalmente defectuoso. El equipo principal había ocultado la gravedad de los problemas durante meses, aplicando parches sobre parches, esperando un milagro que nunca llegó. «Esto es mi culpa», dijo Marcos. Su voz ronca por el cansancio y la desesperación. «Completamente mi culpa. Yo creé el ambiente en el que era más seguro dejar que el barco se hundiera que avisar al capitán de que había un iceberg. No tenemos tiempo para la culpa ahora, Marcos», dijo Clara, su tono práctico y firme, aunque su rostro estaba pálido. «Necesitamos un plan. ¿Qué vamos a decirle al consejo mañana?» «La verdad», intervino Matías. «Es la única opción que nos queda. Pero la verdad no será suficiente. Necesitarán una solución. Y ahora mismo no la tenemos». La reunión del consejo al día siguiente fue un juicio. La atmósfera era de pánico y recriminación. Los mismos miembros que habían sido aplacados por el discurso de Isabel meses atrás, ahora volvían a ver a Ricardo como un líder fallido. Las cifras eran innegables. La caída de las acciones, la crisis de relaciones públicas, el fracaso inminente del proyecto más importante de la compañía, todo apuntaba hacia él. Marcos se puso de pie para hablar. Había preparado una defensa técnica, un plan de contingencia, una estrategia para mitigar los daños. Pero mientras miraba los rostros hostiles de los consejeros, supo que nada de eso importaría. No estaban atacando su estrategia, estaban atacando su carácter, y en ese frente se sentía indefendible. Miró a Clara, que estaba sentada a su lado, observándolo con una intensidad tranquila. En sus ojos no vio juicio, sino una extraña expectativa. Y entonces tomó una decisión. Dobló las notas que había preparado y las dejó sobre la mesa. Se aferró al atril, sus nudillos blancos. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando en el tenso silencio. «He preparado un análisis detallado de la situación del proyecto Titán, con un plan de acción de 10 puntos. Pero no voy a leerlo, porque he llegado a la conclusión de que este desastre no es, en su raíz, un problema técnico o de gestión,
Es un problema moral, y su origen soy yo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Clara lo miró, sus ojos muy abiertos. Durante el último año, continuó Marcos, su voz ganando fuerza, he dirigido esta empresa basándome en una filosofía equivocada. Creía que la presión creaba diamantes. Creía que el miedo era una herramienta eficaz para garantizar la excelencia. Estaba equivocado. La presión que apliqué no creó diamantes. Pulverizó la confianza. El miedo que instilé no garantizó la excelencia. Garantizó el silencio. El fracaso del proyecto Titán no se debe a la incompetencia de nuestros ingenieros. Se debe a que eran demasiado competentes para su propio bien. Sabían que traerle un problema a un tirano era más peligroso que dejar que el problema creciera en la oscuridad. Respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra. He humillado a gente buena. He recompensado a los aduladores y he castigado a los honestos. He creado una cultura donde la supervivencia personal se volvió más importante que la integridad del producto. Yo envenené el pozo. Y todos estamos bebiendo ahora de esa agua contaminada. Este fracaso es mío, y solo mío. Y asumo la total y absoluta responsabilidad. Terminó su confesión. No fue una disculpa, fue un mea culpa, una disección pública de su propio fracaso como líder. Se preparó para la andanada de ataques, para la petición de su dimisión. Pero antes de que nadie pudiera hablar, Clara se puso de pie. Se colocó a su lado, no detrás de él, sino hombro con hombro. Lo que el señor Alencar acaba de decir es la verdad más dolorosa y la más importante que se ha dicho en esta sala en mucho tiempo, dijo ella, su voz clara y resonante. Y se necesita un coraje extraordinario para decirla. La mayoría de los líderes se esconden tras las excusas. Él ha elegido enfrentarse a su propio reflejo. Miró a los miembros del consejo, uno por uno. Sí, hay una enfermedad en esta empresa. Y sí, el estilo de liderazgo anterior fue la causa. Pero hoy hemos identificado el veneno y hemos empezado a administrar el antídoto. El antídoto no es despedir al CEO. El antídoto es un cambio fundamental en nuestra forma de operar. Lo que el señor Alencar llama su fracaso, yo lo llamo nuestra lección más valiosa. Una lección que nos ha costado millones, sí, pero que si la aprendemos, nos hará billones en el futuro. A partir de hoy, continuó, su voz llenándose de un poder visionario, declaramos la guerra al miedo. Vamos a crear una cultura de seguridad psicológica, donde cada empleado, desde el becario hasta el vicepresidente, se sienta seguro para decir no sé, cometí un error, o creo que hay una forma mejor de hacer esto. Vamos a cancelar el lanzamiento del proyecto Titán, públicamente. Admitiremos nuestros errores y anunciaremos que vamos a reconstruirlo desde cero, esta vez con total transparencia y con la colaboración de los mismos equipos a los que antes silenciamos. La propuesta era tan radical, tan audaz, que dejó a la sala en un estado de shock. Admitir el fracaso públicamente iba en contra de todas las reglas del mundo corporativo. «Es un suicidio», susurró uno de los consejeros. «No», replicó Clara. «Es una catarsis. Es la única forma de recuperar la confianza de nuestros empleados, de nuestros clientes y del mercado. Demostraremos que somos una empresa que valora la integridad por encima del orgullo». El clímax de la crisis no fue una votación, sino un momento de silencio expectante. ¿Seguiría el Consejo el camino del pánico y la decapitación? ¿O se arriesgarían con esta nueva y audaz visión? La tensión se rompió de una forma inesperada. Una mujer al fondo de la sala, la ingeniera jefa del equipo de Titán, una mujer que había permanecido en silencio y con la mirada baja durante toda la reunión, se puso de pie. «Señora Ferreira, señor Alencar», dijo, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza. «Tiene razón. Hemos estado callados por miedo. Pero el código base del Titán no es insalvable. El concepto es brillante. El problema fue la ejecución bajo presión. Si nos dan la oportunidad, si nos dan la autonomía y la confianza que proponen, podemos arreglarlo. Es más, podemos hacerlo 10 veces mejor de lo que era. Tengo ideas que nunca me atreví a presentar». Su acto de valentía fue como la primera piedra que desencadena una avalancha. Otro ingeniero se levantó, luego un gerente de producto. Uno tras otro, empezaron a hablar, a proponer soluciones.
a señalar problemas con un espíritu constructivo. La energía en la sala cambió de forma palpable. El miedo se estaba disipando, reemplazado por una chispa de esperanza y un torrente de creatividad contenida. Marcos y Clara observaban la escena, atónitos. Su confesión y su visión conjunta habían abierto las compuertas. La crisis inmediata no se había resuelto, pero el camino hacia la solución acababa de iluminarse y venía desde abajo, desde la gente a la que él había silenciado. La reunión terminó sin una votación. El presidente del consejo, visiblemente conmovido, simplemente dijo: «Procedan. Tienen el apoyo de esta junta». Cuando la sala se vació, Marcos y Clara se quedaron solos. Él la miró, sus ojos llenos de una emoción que no podía nombrar. Era una mezcla de gratitud, admiración y un profundo respeto. «Usted», comenzó él, pero no pudo encontrar las palabras. «No, Marcos», lo interrumpió ella suavemente. «Nosotros, lo hicimos nosotros. Tú tuviste el coraje de derribar el muro. Yo solo les mostré la puerta. Bienvenidos al primer día del resto de la vida de esta empresa». Se miraron, ya no como jefa y subordinado, ni como adversarios, sino como verdaderos socios. Habían enfrentado la peor crisis posible, y no solo habían sobrevivido, sino que habían encontrado un nuevo y más fuerte propósito en el proceso. La batalla por delante era larga, pero por primera vez sabían que la iban a ganar, juntos. La dramática reunión del Consejo de Administración no fue un punto final, sino el verdadero punto de partida. En los días que siguieron, un memorando conjunto de Clara y Marcos fue enviado a todos los empleados de Ferreira Holdings. No hablaba de sinergias ni de optimización. Hablaba de confianza, transparencia y segundas oportunidades. Anunciaba la cancelación del lanzamiento del Proyecto Titán y la creación de un nuevo grupo de trabajo, Proyecto Fénix, cuyo objetivo no era solo arreglar el software, sino rediseñar el proceso mismo de creación en la empresa. El escepticismo inicial de los empleados era palpable. Habían oído promesas corporativas antes, pero entonces empezaron a ver los cambios. La primera reunión del Proyecto Fénix no tuvo lugar en una fría sala de juntas, sino en un espacio abierto y colaborativo. Marcos Alencar, el temido CEO, no se sentó a la cabeza de la mesa, sino en una silla más, con una libreta y un bolígrafo, escuchando. Clara estaba a su lado, no como una figura de autoridad silenciosa, sino como una facilitadora, animando a los más tímidos a hablar, validando cada idea, por muy pequeña que fuera. La ingeniera que se había atrevido a hablar en la reunión del consejo fue nombrada co-líder del proyecto. Se le dio autonomía y un presupuesto generoso. Por primera vez en años, el talento, y no la política, dictaba la jerarquía. El proceso fue lento y a menudo frustrante. Hubo que desaprender años de miedo. Los empleados, al principio, seguían ocultando los errores, esperando una reprimenda que nunca llegaba. En su lugar, encontraban a un Marcos que ahora hacía preguntas como «¿Qué hemos aprendido de esto?», en lugar de «¿Quién es el culpable?». Clara fue la arquitecta de esta nueva cultura. Con la ayuda de Matías, implementó programas que habrían sido impensables bajo el antiguo régimen. Crearon laboratorios de innovación, periodos protegidos en los que los equipos podían trabajar en proyectos experimentales sin la presión de un retorno de inversión inmediato. Establecieron un sistema de premios al fracaso honorable, reconociendo los intentos audaces que no funcionaban, para enseñar a la organización que el riesgo era una parte esencial del crecimiento. La transformación de Marcos fue el barómetro del cambio de la empresa. Fue un proceso arduo y, a menudo, humillante para él. Tuvo que aprender a callar y escuchar. Tuvo que aprender a confiar en los demás. Tuvo que enfrentarse a diario al reflejo de sus acciones pasadas en la cautela de sus empleados. Clara era su guía constante, su ancla moral. En privado, sus conversaciones eran brutalmente honestas. «Sigues queriendo controlar el resultado, Marcos», le dijo ella una noche, mientras revisaban unos informes. «Tienes que aprender a controlar el proceso y confiar en que tu gente te llevará al resultado correcto». «La confianza es ineficiente», replicó él, un eco de su antiguo yo. «La confianza es la única eficiencia que perdura», contestó ella sin dudarlo. Lentamente, él empezó a cambiar.
Descubrió que liderar a través del empoderamiento era infinitamente más gratificante que dominar a través del miedo. Vio cómo la creatividad volvía a fluir por los pasillos de la empresa. Vio a sus equipos reír de nuevo. Vio cómo el gigante industrial que había heredado recuperaba el alma que él mismo había intentado extirpar. Pasó un año de trabajo intenso, de pequeños fracasos y grandes avances. La relación entre Clara y Marcos evolucionó. La tensión inicial dio paso a un respeto a regañadientes, luego a una colaboración eficaz y finalmente a una amistad profunda y compleja. Encontraron un equilibrio. Su mente estratégica y la visión humanista de ella crearon una sinergia que ninguno de los dos podría haber logrado por separado. Eran las dos caras de la misma moneda, la encarnación del legado completo de Antonio Ferreira, la ambición y la conciencia unidas. Y entonces llegó el día del renacimiento, el lanzamiento del nuevo Proyecto Fénix. El software, reconstruido desde sus cimientos, era una obra maestra de la ingeniería y el diseño, alabado por los analistas y adoptado con entusiasmo por los primeros clientes. Para celebrar, la empresa organizó un gran evento en un moderno centro de convenciones. Invitaron a la prensa, a los inversores, a los clientes y, lo más importante, a todos y cada uno de los empleados de la compañía y sus familias. La atmósfera del evento era eléctrica, una celebración vibrante que no se parecía en nada a las estiradas galas corporativas del pasado. Había música, comida, zonas de juego para los niños. Era una fiesta familiar, la fiesta de la familia Ferreira Holdings. El punto culminante de la noche fue la presentación en el escenario principal. El señor Matías, radiante de orgullo, subió primero para dar la bienvenida. Luego, llamó a Marcos Alencar. Marcos subió al escenario bajo una ovación atronadora. Ya no era el hombre rígido y tenso de antes. Se movía con una confianza tranquila, una sonrisa genuina en su rostro. Se acercó al podio, miró a la multitud y sus ojos se posaron por un momento en los rostros de su equipo, la gente del Proyecto Fénix, que estaban en primera fila. «Buenas noches», comenzó, su voz cálida y clara. «Hoy celebramos el lanzamiento de un producto extraordinario, y sería muy fácil para mí, como CEO, quedarme aquí y atribuirme el mérito de este éxito. Pero la verdad es que yo soy la persona que menos ha contribuido a él». Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. «De hecho», continuó, «este proyecto es un éxito no gracias a mi antiguo estilo de liderazgo, sino a pesar de él. Este software es el resultado de una transformación. Nació el día en que esta empresa decidió que el talento de nuestra gente era más importante que el ego de su líder. Nació cuando decidimos que la confianza era un activo más valioso que el control. El verdadero mérito de Fénix pertenece a cada una de las personas que están en esta sala. A los ingenieros que se atrevieron a decir, esto está roto. A los diseñadores que se atrevieron a soñar de nuevo. Y a los equipos que aprendieron a colaborar con una honestidad y una pasión que yo creía haber destruido. Gracias a todos vosotros por enseñarme una lección que nunca olvidaré». Luego, su mirada se suavizó. Pero ninguna de estas lecciones habría sido posible sin una guía. Sin una persona que tuvo el coraje de enfrentarse a la oscuridad y encender una luz. Una persona que me recordó, y nos recordó a todos, el verdadero legado de mi mentor, Antonio Ferreira. Por favor, denle la bienvenida a la presidenta del consejo y al alma de esta compañía, Clara Ferreira. Clara subió al escenario mientras el público, y especialmente los empleados, le dedicaban una ovación aún más sentida. Se colocó junto a Marcos, y la imagen de ambos, de pie, lado a lado, era un poderoso símbolo de la nueva era. Ella agradeció al público y al equipo con una gracia natural. Habló del futuro, de la innovación con conciencia, de la responsabilidad de ser un gigante empresarial en el siglo XXI. Y luego miró a Marcos. «Mi padre solía decir algo», dijo, su voz volviéndose más personal. Decía que no se conoce el verdadero carácter de un líder por la altura a la que llega, sino por la gracia con la que se levanta después de haber caído muy, muy bajo. Decía que la verdadera fuerza no reside en no cometer errores, sino en tener el coraje de enfrentarlos, de enmendarlos y de transformarse a través de ellos. Sus ojos se encontraron con los de Marcos,
y en su mirada había un universo de historia compartida, de perdón y de un profundo respeto ganado a pulso. Esta noche, no solo celebramos un producto, celebramos la prueba de que esa filosofía es cierta. Y sé, sin lugar a dudas, que mi padre estaría más orgulloso de esta empresa y de su liderazgo hoy que en cualquier otro momento de su historia. Cuando terminaron los discursos, se quedaron en el escenario, lado a lado, mientras el confeti llovía sobre ellos y la música sonaba. La ovación era ensordecedora. En medio del ruido y la celebración, se miraron. Ya no había rastro de la limpiadora humillada, ni del CEO tirano. Solo había dos socios, dos amigos, dos líderes que habían viajado juntos al infierno y habían vuelto, trayendo consigo no solo una empresa salvada, sino también el uno al otro. La herida se había convertido en una cicatriz, y la cicatriz en un mapa que los había guiado hacia una vida y un propósito que nunca habrían encontrado solos. El legado de Antonio Ferreira no solo estaba a salvo, estaba por fin completo.